Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. En la clase del día de hoy vamos a ver el tema de trauma craneoencefálico por tomografía. Es importante reconocer y aprender los signos tomográficos o los hallazgos de cada entidad en trauma craneoencefálico. Me refiero a los hematomas, porque hay diferentes tipos de hematomas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes, si no decir casi todos en el área de emergencia, son con trauma craneoencefálico. Por lo tanto, ustedes van a solicitar este tipo de estudio para ver qué es lo que se puede encontrar o qué es lo que tiene el paciente. Entonces, en este momento, les voy a compartir la presentación de la clase del día de hoy. Vamos. Ahí hay imagen sala de espera. Vengo acá. Ya. Entonces, ante un trauma craneoencefálico, clínicamente, nosotros podemos dirigir o recibir dos tipos de pacientes. Aquel paciente que es asintomático, entonces nuestro algoritmo diagnóstico sería solicitarle una rayos X de cráneo. Recuerden que las rayos X de cráneo en las proyecciones más usuales, más comunes son la P y la lateral. Si en la rayos X de cráneo no encontramos ninguna fractura, porque ese es el propósito de la rayos X de cráneo, entonces el tratamiento o tendrá una vigilancia ambulatoria si se lo envía a su domicilio. Pero si la rayos X demuestra, nosotros observamos una fractura, tenemos que realizarle o solicitarle una tomografía. Tomografía de cerebro simple con ventana ósea. ¿Por qué? Porque debajo de la fractura puede haber una hemorragia. Pero si el paciente viene con síntomas, es decir, se me ocurre cefalea intensa, pérdida de conocimientos, vómito en escopetazo, etcétera, entonces se solicita inmediatamente la tomografía. No podemos esperar y solicitar una rayos X de cráneo y después una tomografía. ¿Por qué? Porque para realizar una rayos X de cráneo, o sea, no tanto el procedimiento, sino que la petición, o de pronto el equipo de rayos X está ocupado con otro paciente en tórax, se me ocurre en codo, en la rodilla, se pierde tiempo. Por lo tanto, si tiene síntomas, directamente a una tomografía. Depende de lo que nosotros encontremos en la tomografía. De pronto se me ocurre un hematoma laminar muy pequeño, el tratamiento puede ser clínico. O de pronto una contusión muy leve, entonces tratamiento clínico. Pero si el hematoma o la hemorragia es de mayor volumen, entonces ahí el médico especialista, que es el neurocirujano, va a decidir qué conducta va a seguir. ¿Cuáles son las imágenes o cuáles son las patologías o lo que ustedes tienen que ya ir pensando que van a encontrar al momento que reciben esta tomografía con el paciente de trauma craneoencefálico? Entonces, vamos a encontrar nosotros los hematomas, también llamadas hemorragias, que pueden ser epidural, subdural y parenquimatosa. También tenemos otras hemorragias, que es la subaracnoidea, hemorragia ventricular y el hematoma subgaleal, que vamos a verlo más adelante. También podemos observar la presencia de fractura y por este espacio de hueso donde encontramos esta alteración de la continuidad, que es la fractura, puede entrar aire a la cavidad craneal. Entonces decimos que es la presencia del neumoencéfalo. O de pronto encontramos con el edema cerebral. Los estadios en una hemorragia cerebral tenemos 5: hiperagudo, agudo, subagudo que se divide en temprano, tardío y el crónico. Ahí está el tiempo donde se va a designar o generar cada estadio. Pero por tomografía, nosotros vamos a caracterizar esa imagen del hematoma en 3 estadios, más que todo por la densidad, por la coloración del hematoma. Estadio agudo, estadio subagudo y crónico. Es decir, que si ustedes ven un hematoma, cualquiera que vamos a estudiar en este momento, puede ser en 3 estadios. O es agudo, o es subagudo, o es crónico. Entonces vamos a ver los 3 hematomas principales para empezar: epidural, subdural y parenquimatoso. El nombre de cada hematoma lo lleva según dónde está localizada esa sangre o esa colección de sangre. Epidural encima de la dura madre, subdural debajo de la dura madre, parenquimatoso en el parénquima cerebral. Y el comportamiento en cuanto a densidad puede ser hiperdenso, es decir, de color blanco en estadio agudo. Hipodenso, es decir, de color gris en estadio subagudo. Hipodenso, es decir, de color negro en estadio crónico. Es decir,
Estos hematomas los podemos ver de 3 densidades: hiperdenso, isodenso, hipodenso, en estos estadios que ya mencioné. Pueden provocar un efecto de masa. Depende del volumen o del tamaño de la hemorragia, el hematoma. El efecto de masa se traduce con, de pronto, semicolapso o colapso total, depende de la cantidad de sangre, del ventrículo lateral que está adyacente. O de pronto, la desviación de la línea hemisférica hacia el lado contrario. Entonces, este es el efecto de masa que provoca. Vamos a recordar el espacio benigno. Espacio epidural por encima de la dura madre y por debajo de la talos interna. El espacio sudural por debajo de la dura madre y por encima del aracnoide. Esto ya lo hemos visto. Bueno, y aquí tenemos el espacio subaracnoide, aprovechamos, y acá está el parénquima. Entonces tenemos los 3 hematomas. Epidural, por encima de la dura madre, este cordón de color morado. Subdural, por debajo de la dura madre, este cordón de color morado por debajo. Y parenquimatoso, lógico, se encuentra en el parénquima. Vean que el único que afecta el parénquima es el llamado parenquimatoso. El epidural y el subdural son colecciones sanguíneas o hematomas extraxiales. Quiere decir que están fuera del parénquima. No comparten la localización parenquimatosa. Vamos a ver, alguien sale. Espera. El hematoma epidural, vamos a empezar por él. Es de origen arterial. ¿Por qué? Porque ese espacio es rico en vascularización arterial. Esta es la localización epi, por encima de la dura madre y por debajo de la tabla ósea interna. Tiene forma biconvexa, recuerden. Entonces, aquel hematoma que tiene forma biconvexa y está hacia la parte periférica dentro de la cavidad craneal es el hematoma epidural. No puede ser otro tipo de lesión. Y el comportamiento es el mismo que mencionamos anteriormente. Entonces, aquí en este esquema, en plano coronal, vamos a observar nosotros esta imagen biconvexa. No, una imagen biconvexa hacia la parte periférica dentro de la cavidad craneal es el hematoma epidural. No puede ser otra patología. Entonces, ahí lo tenemos, el hematoma epidural. Vamos a utilizar 3 líneas de color naranja, parecido a lo que utilizamos en rayos X de tórax. Bueno, ahí utilizamos 4 líneas de color naranja, en este caso 3 líneas, en que tenemos que nosotros especificar el tipo de examen, descripción propiamente dicha de la lesión patológica y la impresión diagnóstica. Recuerden que las 2 primeras líneas de color naranja no se van a mencionar, solo la última. Entonces decimos y empezamos por la primera. Estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos una imagen hiperdensa. Entonces, mientras yo estoy describiendo, ustedes están señalando de manera visual esa imagen que yo estoy describiendo. ¿Bien? Una imagen hiperdensa de forma biconvexa. Entonces, como ustedes ya la vieron, vamos a señalar. Y la señalamos. Que provoca semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral adyacente y desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. ¿Cómo notamos que está desplazada la línea interhemisférica? Porque se ve como una curvatura, es decir, como escoliótica. Y está localizada en la región temporo-occipital del lado izquierdo. Entonces, ahí tenemos la descripción propiamente dicha. Todo lo que nosotros observamos aquí en letras y lo describimos es lo que nosotros observamos en la imagen. Es decir, que no puede haber algo de más aquí que lo escribimos en letra o lo describimos de manera oral que no esté aquí en la imagen. O de pronto no podemos aumentar algo que no esté aquí. Entonces, todo lo que se encuentra en letra en la descripción propiamente dicha es lo que nosotros observamos. En la descripción propiamente dicha dice, se observa. ¿Por qué? Porque es lo que estamos haciendo, utilizando el sentido de la vista. Estamos observando una imagen, porque es una imagen, hiperdensa porque es blanca, de forma biconvexa por la figura que dibuja. Localizada ¿en dónde? En la región. En la región. No podemos decir aquí que está localizada en el lóbulo temporo-occipital izquierdo, no. No podemos decir lóbulo. ¿Por qué? Porque estamos contradiciéndonos, porque acá dice hematoma epidural. Y si nosotros decimos lóbulo, no sería epidural, sería parenquimatoso. Ya recuerden esto, no es en el lóbulo, es en la región, porque epidural no está en el parénquima, está fuera del parénquima. Y esto es lo que está provocando. Y es hematoma epidural agudo temporo-occipital del lado izquierdo como impresión diagnóstica. Otro hematoma epidural, observen,
esta imagen biconvexa, la que estoy dibujando en este momento, hiperdensa, provoca colapso del cuerno frontal del ventrículo lateral adyacente, en este caso del lado derecho. ¿Cómo sé que este cuerno está colapsado? Pregunto. ¿Cómo lo sé yo? ¿Mm? Igualmente el de acá, ¿ves? ¿Cómo sé que este cuerno está colapsado? De pronto está normal. ¿Por qué digo que está colapsado? La hipodensidad, no hay No hay, avistamiento de correcto, las unidades Confield. no hay mucha hipodensidad. ¿Y por qué más? ¿Por qué más, ve? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que está colapsado? Se observa desplazamiento de las estructuras. También hay desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. ¿Ya? Ya mismo resolvemos la pregunta que les hice. Bueno, entonces, vamos a delimitar el borde interno del hematoma. Este es el borde interno. Vamos a delimitar el hematoma. Este es el borde interno. Y el borde externo es el de acá. Y ahí estamos nosotros dibujando una imagen en forma biconvexa. Pero yo este borde, aquí yo no veo el hematoma. O sea, el borde del hematoma me refiero. Acá sí lo puedo ver. ¿Por qué no lo veo aquí el borde del hematoma? Porque la densidad, la hiperdensidad se asemeja a la sombra del hueso. Por eso no lo veo. Entonces, ¿por qué lo señalé? ¿Ya? Porque yo dibujé así. ¿Ya? Y lo señalé aquí. Pero si no veo el borde, ¿por qué yo señalo el borde externo de esa imagen biconvexa que es el hematoma? Porque me guío por el borde interno de la sombra del hueso. Por eso me guío. O sea, no es que yo estoy viendo el borde externo del hematoma. ¿Ya? Porque de pronto alguien piensa, pero ¿cómo lo ves si yo no lo veo? Bueno, yo tampoco lo veo. Seguimos. Otro hematoma epidural con la misma característica, es el de aquí. Lo que sobresale aquí se ve más denso, más hiperdenso. Corresponde al hueso, aunque el hueso, recuerden que se valora en la ventana ósea en la tomografía del cerebro. Bueno, aquí vemos desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. Otro hematoma epidural, bueno, aquí vendría a ser dos. ¿Por qué? Porque vamos a dibujar dos hematomas epidurales, dos imágenes biconvexas. Fronto parietal y parieto occipital. Son dos imágenes biconvexas. Entonces son dos hematomas epidurales. Que colapsa el ventrículo lateral del lado izquierdo. ¿Cómo sabemos que está colapsado el ventrículo lateral del lado izquierdo? O sea, es la misma pregunta que hice anteriormente en estas imágenes aquí. Aquí lo podemos ver. ¿Cómo sé que está colapsado este ventrículo? Pregunto. ¿Cómo lo sé? ¿Mm? Sin mucha ciencia, solo algo lógico. ¿Cómo sé que este ventrículo está colapsado? Pregunto. ¿No? Bueno, ya mismo vamos a otro ventrículo, ¿ya? Entonces, la densidad no es blanco ni es negro. No es blanco ni es negro. Entonces, es un gris neutro y es isodenso a la sustancia blanca. Quiere decir que está en estadio subagudo. Es decir, no es agudo ni es crónico, es subagudo. Porque recuerden los tres tipos de estadio. Agudo, hiperdenso, subagudo, isodenso y crónico, hipodenso. Nos vamos al hematoma subdural. Es de origen venoso, lo contrario al hematoma epidural. Sub, debajo de la dura madre y por encima del aracnoide. Recuerden las membranas, las meninges. Tiene forma de semiluna y no podemos confundirnos con la forma biconvexa. Y el comportamiento de densidad es el mismo. Solo la forma es lo que diferencia el hematoma epidural. Bueno, también se menciona en la literatura que el hematoma subdural abarca muchas regiones. En este caso, fronto, temporo, occipital. En cambio, el epidural solo abarca pocas regiones. Puede ser una o puede ser dos. O sea, no es tan extenso. Y aquí vemos el efecto de masa. Colapso del ventrículo lateral del lado izquierdo y desplazamiento de la línea hemisférica al lado contrario. Nuevamente hago la pregunta. ¿Cómo sé que este ventrículo lateral está colapsado? Pregunto. Seguimos con La anatomía normal, ¿no? Que debe ser considerada la anatomía normal. Porque, Si bueno, no, correcto, es una de las debe ser comparado con el hemisferio contrapuesto. correcto, muy bien. Una de las respuestas puede ser esa, ¿no?
que nosotros ya nos hemos apropiado de manera visual el volumen normal del ventrículo lateral. Y lo más importante que recalcó su compañero es que, y de pronto pensaron sus otros compañeros, que comparamos con el lado contrario, ¿ves? El lado contrario sí tiene líquido, acá no, se lo ve más pequeño. Igualmente con los anteriores, ¿no? Acá, ¿ven? El izquierdo se ve semicolapsado y el derecho está normal. Igualmente acá, ¿ven? Lo comparamos, hacemos una comparación. Entonces, nos vamos a describir el hematoma subdural. Entonces, estamos ante una tomografía de cerebro simple y observamos una imagen hiperdensa en forma de semiluna. Entonces, ustedes van siguiendo y van señalando de manera visual dónde se encuentra ese hematoma. Entonces, que está localizada esta imagen en la región, recuerden, región frontoparietal, que provoca semicolapso del ventrículo lateral y desplazamiento de la línea interhemisférica hacia el lado contrario. No he mencionado el lado, si está derecho o izquierdo. Ahora pregunto, ¿de qué lado estoy yo describiendo? ¿El derecho? ¿En el izquierdo está el hematoma subdural? Pregunto, ¿de qué lado está esa imagen hiperdensa en forma de semiluna? El derecho. En el derecho, correcto. Observe, aquí, en el derecho. A veces el hematoma subdural se nos hace un poco más complejo para visualizarlo. ¿Por qué? Por esta concavidad. ¿Y qué tiene que ver esta concavidad? Porque la sombra del hueso, que es blanca y hiperdensa, también forma una concavidad. Pero aquí nosotros visualmente tenemos que irnos apropiando. Yo sé que recién empiezo a dar este tema y no tienen que conocerlo así tan pronto. Vamos apropiando de manera visual poco a poco de cada una de las imágenes patológicas. Entonces, ahí tenemos el hematoma subdural. Aquí he recargado la primera letra, que es la S de semiluna, que se relaciona con la S de subdural. Entonces, podemos relacionar de manera mnemotécnica, ¿no? SS, semiluna. Lo que se encuentra acá son los plexos coroides con calcificaciones que son fisiológicos, son normales, en los cuernos occipitales de los ventrículos laterales. Ahí tenemos otro hematoma subdural. Bueno, dos hematomas subdurales. Antes que yo lo señale, entonces ustedes observen. Se observan dos imágenes en forma de semiluna. Vamos a dibujar una, la más grande. Bueno, espero que hayamos coincidido. En forma de semiluna, en el lado izquierdo y este en el lado derecho. Y decimos que está en la región parietal derecha y la región parietal del lado izquierdo. Pero ¿por qué no podemos decir que está en la región frontoparieto-occipital? Porque no vemos ventrículos laterales. Ya estamos en un corte más superior, más superior. ¿Y en qué estadio se encuentra? No es blanco ni es negro, es gris. Es decir, es isodenso la sustancia blanca. Vean el mismo tono de escala de grises. Por lo tanto, son hematomas subdurales biparietales en estadio subagudo. Lo mismo, parietal del lado izquierdo, es negro, es hipodenso, entonces en estadio crónico. Y nos vamos al otro hematoma, que es el hematoma parenquimatoso, que tiene forma redondeada, también se presenta de forma ovoide y los bordes son lobulados. Es el único hematoma que tiene edema perilesional. ¿Por qué es el único hematoma? Porque el edema perilesional ocurre posterior a una injuria o una citotoxicidad en las células del parénquima. Puede decir parenquimatoso. Entonces, el edema ocurre a nivel celular, a nivel parenquimatoso. Pero el hematoma epidural y el hematoma subdural no tienen edema perilesional. ¿Por qué? Porque no están rodeados de parénquima cerebral. ¿Y entonces de qué están rodeados? De meninges. Por eso, el único hematoma que tiene edema perilesional es el parenquimatoso. Y se lo ve hipodenso. ¿Por qué? Edema igual líquido. El líquido en tomografía se va a ver negro, es decir, hipodenso. Puede hacer un efecto de masa. Ya mencionamos cuáles serían los efectos de masa, aunque aquí de pronto el parenquimatoso, si es que tiene un gran volumen, también produce las hernias de una estructura de un hemisferio hacia el otro lado. El origen
Puede ser traumático, por hipertensión arterial, tumoral, una malformación vascular que sangre, entre otras patologías. Pero al inicio ustedes van a recibir como hematoma parenquimatoso, ahí después tienen que investigar de dónde se originó ese hematoma parenquimatoso. Pero primero estabilizar al paciente. El comportamiento es el mismo con las densidades en sus diferentes tipos de estadios. Ahí tenemos el hematoma parenquimatoso de forma ovoide. Estos son los bordes lobulados. Y aquí lo tenemos. Estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos, y ustedes me siguen visualmente, dónde estoy yo, o dónde está la imagen que yo estoy describiendo. Donde se observa una imagen redondeada, hiperdensa, de borde lobulado, con hipodensidad periférica, que es el edema perilesional. Entonces, nos estamos refiriendo a esta imagen de aquí. Redondo, este es el borde lobulado, esta hipodensidad es el edema perilesional. Pero de pronto alguien se pregunta, pero hay otra hiperdensidad aquí en el ventrículo lateral del lado izquierdo. Correcto, a diferencia del lado derecho. Esto también es sangre, pero dentro del ventrículo lateral. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro hematoma parenquimatoso con la misma característica. Redondo hiperdenso, edema perilesional, pero aquí está localizado en el lóbulo parietal del lado izquierdo. Porque ya no vemos ventrículo, está en el lóbulo parietal, es decir, en la parte más superior. Otro hematoma parenquimatoso con la misma característica, pero en el lóbulo temporal. ¿Por qué? Porque aquí tengo los techos orbitarios de los huesos frontales. Entonces, detrás del techo orbitario está el lóbulo temporal, en las fosas medias. Fosa anterior, recuerden, los lóbulos frontales. Otro hematoma parenquimatoso. No tiene mucho edema porque está localizado a nivel de estas estructuras, que son 1, 2, 3, que son grises claras, ligeramente hiperdensa, o un tono grisáceo semejante a la sustancia gris, que son los núcleos de la base del cerebro. El caudado, el lenticular y el tálamo. Entonces, esta hemorragia parenquimatosa se encuentra en el núcleo lenticular del lado derecho. Nos vamos a otra. Lo mismo, pero en el lado contrario, el lado izquierdo. Aquí no se puede especificar en qué núcleo, porque incluso está comprometiendo tanto el lenticular, parte del tálamo y la cápsula interna. Es decir, solo mencionamos que es una hemorragia parenquimatosa en los núcleos de la base del lado izquierdo. Ahí tenemos nuestro hematoma. Epidural, forma convexa, sudural, forma de semiluna, y el parenquimatoso de forma redondeado, sino ovoide. Bien. Continuamos con las demás hemorragias cerebrales. Pueden ser también subaracnoideas, ventriculares y el hematoma subgaleano. Recordamos que el espacio subaracnoideo está inmediatamente por encima del parénquima y se incluyen los surcos y en las cisuras cerebrales. Y es hipodenso por tomografía. Bueno, aquí nosotros observamos diferentes cortes o niveles de cortes del cerebro. Tenemos aquí la cisterna supracelular, estas imágenes lineales que lo vamos a ver un poquito más de cerca más adelante. Son los espacios subaracnoideos. Vean la corteza, estas rayitas que son los surcos cerebrales, tienen espacios subaracnoideos, son hipodensos normalmente. Y aquí vemos nosotros en esta tomografía, como diagnóstico, una hemorragia subaracnoidea. Entonces la describimos como una tomografía de cerebro simple, donde observamos contenido hiperdenso en los espacios subaracnoideos basales y también en la cisterna. Entonces decimos que es una hemorragia subaracnoidea. Entonces, pero antes de señalarlo, ya dije contenido hiperdenso, tenemos que recordar cómo era el espacio subaracnoideo a este nivel de corte. Era de esta manera, ¿no? O es de esta manera normalmente. Observen. Esta es la cisterna supracelular, que es hipodensa, normal. Esta línea negra, la de acá también que es muy fina, la de acá son espacios subaracnoideos. Entonces, ya podemos dirigirnos la imagen de la patología y aquí nosotros observamos este contenido hiperdenso. Esta imagen de acá también. Todo esto hiperdenso corresponde a la hemorragia subaracnoidea. Y se parece o dibuja una forma de una estrella. Esto blanco acá, esto aquí es hueso, es parte de la clinoide, el hueso efenoide de la silla turca. Pero lo que nos interesa en este caso
Es la hemorragia subaracnoidea que tiene forma de una estrella, es hiperdenso. Pero esta imagen hiperdensa en forma de estrella nos hace recordar lo que vimos la semana pasada en clase, que se parece mucho a esta estrella. Bueno, es una estrella un poquito incompleta, ¿no? Recuerden que esta es la estructura del polígono de Willis. Es la estructura vascular del polígono de Willis. Bueno, aquí en este nivel de corte no se ve el trayecto de las arterias cerebrales anteriores ni medias, solo el nacimiento, pero se ve de una forma una estrella. De pronto en los cortes más superiores ya se puede ver el trayecto de estas arterias nombradas. Pero la diferencia es que el polígono de Willis tiene paredes regulares bien definidas. En cambio acá, la hemorragia subaracnoidea, como es sangre dispersa, regada en este espacio, no tiene bordes bien definidos. Entonces, esa vendría a ser la diferencia. Entonces, esta tenemos la descripción. Nos vamos a otra hemorragia subaracnoidea. Entonces, decimos lo mismo, ¿no? Contenido hiperdenso en el espacio subaracnoideo. Y a este nivel de corte, que ya estamos más o menos hacia la mitad, no en la fosa de la base del cráneo, este vendría a corresponder a la normalidad, esta imagen inferior a su izquierda. Vean los surcos cerebrales, vean acá el espacio subaracnoideo interfrontal, la cisura de Silvio hipodensa, y la cisterna cuadrigeminal también hipodensa normalmente. Entonces nos vamos a la imagen patológica y decimos que se observa contenido hiperdenso y lo señalamos. Creo que ya lo vieron ustedes y lo señalo en este momento yo. Cisura de Silvio hiperdensa, línea interhemisférica hiperdensa y la cisterna cuadrigeminal. Lo comparamos con la imagen normal inferior a su izquierda. Pero acá hay espacios subaracnoides normales todavía. Es decir, que no hay un volumen suficiente de sangre que haya afectado acá a nivel de la región frontal. No los lóbulos, porque el espacio subaracnoide está en la región, no está en el lóbulo, ¿no? Entonces, a la región. Continuamos. Otra hemorragia subaracnoide, interfrontal, cisura del Silvio, los espacios subaracnoides a nivel de la base del cepa. Nos vamos a la hemorragia en el sistema ventricular. Sistema, recuerden. ¿Por qué? Porque existen el sistema ventricular supratentorial y el infratentorial. Vamos a ver. Entonces decimos que aquí se observa contenido hiperdenso en, antes que yo mencione, usted ya piensa en la respuesta, en los ventrículos laterales. Y decimos que es hemorragia en los ventrículos laterales. Pero antes de señalarlo, entonces, aunque ustedes ya tienen que haberlo señalado, vamos a recordar cómo son los ventrículos laterales normales en cuanto a densidad. Aquí lo tenemos. Son hipodensos normales. Si usted ve un contenido hiperdenso, eso es sangre. Entonces, hemorragia en los ventrículos laterales. ¿Correcto? ¿Qué es esta imagen de aquí? En forma de cápsula, hiperdensa, blanca, más brillante que la sangre, parecida a la densidad del hueso. Esto corresponde a un catéter, o le llaman válvula de elevación LSR, o válvula ventrículo peritoneal, que es una manguerita que drena el líquido cuando hay dilatación ventricular hacia la cavidad peritoneal, pero en este caso está drenando la sangre. Pero si es una manguera, ¿por qué se ve como una cápsula? Porque tenemos una sola imagen. Si ustedes unen todas las imágenes, entonces van a ver todo el recorrido de este catéter que tiene forma de una manguera, ¿no? Y ahí tenemos nosotros la descripción. Otra hemorragia en los ventrículos laterales, observen, con la misma descripción, salvo que aquí en el cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo aún no hay sangre. Por eso se nota una imagen hipodensa. Aparte del primer diagnóstico, que es hemorragia en los ventrículos laterales, el segundo diagnóstico sería hemorragia subaracnoide. Observen, hemorragia subaracnoide. Acá también. Continuamos. Hemorragia en los ventrículos laterales, con parte del catéter. Y acá tenemos contenido hiperdenso en el cuarto ventrículo. Entonces, es hemorragia en el cuarto ventrículo. Pero hay que recordar cómo se observa el cuarto ventrículo en cuanto a densidad. ¿Dónde está localizado el cuarto ventrículo? Recuerden que el cuarto ventrículo está en la fosa posterior de la base del cráneo. Entonces, entonces nos ubicamos y nos dirigimos hacia la fosa posterior. Observamos esa imagen
hiperdensa, que es la hemorragia en el cuarto ventrículo. Pero si no recordamos dónde está el cuarto ventrículo, como fosa posterior, lo recordamos que está por delante del cerebelo. Y sabemos que el cerebelo está en la fosa posterior de la base del cráneo. Entonces, ahí tenemos nosotros el cuarto ventrículo. Normalmente es hipodenso, pero acá es hiperdenso. Lo podemos señalar en este momento ya. Entonces, vemos nosotros la diferencia. Cerebelo y protuberancia. Fosa posterior, fosa derecha e izquierda y fosa anterior. Otra hemorragia en el cuarto ventrículo. Antes que yo lo señale, entonces ustedes ya lo han señalado visualmente y me dirijo a señalarlo en este momento. Aquí está. No necesitamos la imagen inferior para ver la normalidad. Aparte de la hemorragia del cuarto ventrículo, también tenemos un segundo diagnóstico. Vean ustedes esta imagen hiperdensa en forma de estrella. Corresponde a la hemorragia subaracnoide. Vemos las clinoides, que son llamativas aquí a nivel de la región celular, la silla turca, tanto anteriores como posteriores. Nos vamos a otro hematoma, que es el hematoma subgaleal. Sub, debajo, galea, cuero cabelludo, ¿no? Entonces, no, debajo del cuero cabelludo, entonces no buscamos acá. Aunque también igual tenemos que analizar de adentro hacia afuera. No hay nada parénquima, no hay epidural, no hay subdural. Entonces decimos que estamos ante una tomografía de cerebro simple, donde observamos engrosamiento e hiperdensidad de los tejidos blandos extracraneales. Entonces decimos, no, extracraneal. Buscamos entonces fuera del cráneo. Acá hay uno, ¿no? Entonces, este es el hematoma subgaleal. ¿Y en qué región se encuentra? Por más que se encuentre aquí adelante, observen que no tenemos ventrículos laterales. Por lo tanto, se considera región parietal. Del lado derecho, ¿no? Región parietal del lado derecho. Entonces decimos como diagnóstico hematoma subgaleal parietal derecho. El hematoma subgaleal tiene dos nombres adicionales. ¿Cuáles son? Pregunto. ¿Cómo se lo conoce como el hematoma subgaleal? De pronto el familiar va con su paciente con un trauma craneoencefálico y le dice a usted, mire que después de un trauma le salió tal cosa. Y ustedes tienen que saber los otros términos, ¿no? Porque el paciente o el familiar no le dice, tengo un hematoma subgaleal. Le dice que tiene qué cosa. ¿Cuáles son los términos sinónimos de hematoma subgaleal para los pacientes o los familiares? Pregunto. Creo que Como un chichón, ¿no? un chichón, correcto. El primer término es chichón. Creo que todos nos hemos caído alguna vez y nos ha salido un chichón. El segundo término, póngase que no conozcan la palabra chichón en ciertas regiones del país. ¿Cómo qué otro término le conocen al hematoma subgaleal? Chibolo. Un chibolo, ¿ya? O sea, suena irrisorio, o sea, chibolo, chichón, pero son términos y otros términos que utiliza los pacientes y los familiares que tenemos que conocerlo, ¿no? Para la comprensión, ¿no? Entonces, el hematoma subgaleal. Nos vamos al edema cerebral. Aquí lo que ocurre es una vasodilatación. Va a haber una hipodensidad difusa. ¿Por qué? Porque el parénquima se embebe, yo digo así, se embebe de mucho líquido, mucha agua, y como que se hincha. Entonces, líquido hipodenso, una hipodensidad difusa, lo que genera una mala diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca. Quiere decir que visualmente no podemos diferenciar entre estas dos sustancias. Y como es como como es una esponja, entonces se embebe en líquido, va a haber colapso de los ventrículos laterales, no vamos a observar los surcos ni fisuras cerebrales, como que se hincha, y va a haber compresión de la cisterna. Entonces tenemos nosotros un parénquima cerebral totalmente hipodenso, hipodenso. No vamos a diferenciar sustancia gris y sustancia blanca, pero de pronto alguien se pregunte, pero si la sustancia gris está aquí, la sustancia blanca está acá, ¿por qué mencionamos que hay mala diferenciación? Porque visualmente no puedo diferenciarlo, ¿no? No puedo discernir dónde está sustancia blanca ni sustancia gris. O sea, sabemos atómicamente dónde se encuentra, pero visualmente no. No podemos diferenciar. No veo surcos, no veo fisuras, es como una esponja embebida de agua. Colapso de los ventrículos, no veo cisterna. Entonces, tenemos como diagnóstico edema cerebral.
Nos vamos a las fracturas craneales que pueden ser desde las más simples, es decir, que no haya desplazamiento, hasta fracturas con desplazamiento, es decir, con hundimiento del hueso. Puede estar asociado a cuerpos extraños como, se me ocurre, un palo, de pronto cayó sobre algo de madera, de pronto un fierro, clavos, etcétera, ¿no? Y también la presencia de neumoencéfalo a través de la apertura de la alteración de la continuidad de una fractura. Ahí tenemos. Bueno, aquí, si a ustedes les sale esta imagen, la pregunta no es el diagnóstico, porque el diagnóstico es muy sencillo, fractura, alteración de la continuidad, sino que la pregunta es, ¿qué tipo de examen es el que usted está observando? Y la respuesta es esta. Tomografía de cerebro con ventana ósea. Pero algunos estudiantes, si ha ocurrido en ciclos anteriores, no creo que en este ciclo, responden como tomografía de cerebro simple y con ventana ósea. No. Si nosotros mencionamos tomografía de cerebro simple y con ventana ósea, tenemos que tener dos tomografías. Aquí solo observo una. Y la que observo es la con ventana ósea. ¿Correcto? Otra fractura con depresión en el hueso parietal. No veo ventrículo, aunque aquí se valora más que todo hueso. Y la presencia de neumocéfalo. El neumocéfalo se caracteriza por ser una imagen ovoide, hipodensa, es decir, totalmente negra. ¿Por qué? Porque es aire. Recuerden, el aire, lo que vimos nosotros en tomografía de tórax, es hipodenso. Y busca la parte superior en esta imagen, en esta foto. Y en realidad busca la parte anterior dentro de la cavidad craneal. ¿Por qué? Porque el paciente se acuesta en el cúbito dorsal, ¿ya? Mirando hacia arriba. Por lo tanto, el aire tiende que ascender. Acá tengo otro neumoencéfalo, pero también veo aire acá. Pero este aire está encerrado en el hueso frontal, porque lo rodea hueso. Entonces, esto correspondería a los senos frontales, que no es lo mismo el neumoencéfalo. El neumoencéfalo puede tener esta forma, ovoide, redondeado, pronto puede, depende de la cantidad de aire. Si hay bastante, entonces tiende a llegar hasta el otro lado, en cualquier forma, ¿ya? De pronto en forma de semiluna, biconvexa, etcétera, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y resumiendo, los hallazgos en trauma craneoencefálico por tomografía tenemos hematoma epidural, hematoma sudural y el hematoma parenquimatoso. 3 hematomas. No podemos confundir, o sea, no podemos decir que este es parenquimatoso, este es epidural, ni este es sudural. Por la forma que tiene es imposible. Y por la cantidad tampoco, o sea, solo son 3 hematomas. Y este vendría a corresponder a la diferencia. Y tenemos la hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea y el hematoma subgaleano. Tampoco podemos confundir. Ahí le sumamos 3, son 6 hemorragias. Es decir, no es un diccionario de hemorragias en tomografía de cerebro. Podemos nosotros trabajar y apropiarnos de manera visual de la característica de cada uno. Y hay 2 términos que yo he utilizado, hematoma y hemorragia. El hematoma yo lo utilizo cuando veo que la sangre está atrapada en un espacio, en un lugar, como hematoma epidural, hematoma sudural, hematoma parenquimatoso, hematoma subgaleano. Pero si yo veo la sangre en aquel espacio que de pronto se dispersa, se riega, hemorragia ventricular, hemorragia subaracnoidea, porque el espacio es más amplio o más extenso. Pero aquí, en la hemorragia parenquimatosa, también podemos utilizar hemorragia y hematoma, ¿ves? Porque he utilizado hematoma y hemorragia. Pero estos términos los van ustedes a, digamos, afianzar un poco más cuando vean la asignatura de neurología y neurocirugía, que son asignaturas de especialidad. Entonces, ahí están los especialistas y van a afianzar un poquito más los términos en esta y otras patologías. Y también teníamos el edema cerebral, que no es un hematoma parenquimatoso, no es un hematoma subdural, tiene su característica propia. Bueno, no decir de la fractura, eso es bien sencillo. Y el neumoencéfalo, la presencia del neumoencéfalo. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes?
Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas imágenes? O sea, no son muchas, como ustedes vieron. Tenemos que apropiarnos de manera visual de las características en cuanto a la forma, localización, para identificar qué tipo de hemorragia o hematoma es. Y para caracterizar el estadio por las densidades. Hiperdensa, isodenso e hipodenso. Ya de esa manera hay que trabajar. Recuerden que, bueno, ustedes no están tan cerca al internado. Los de octavo semestre, que yo también doy clases en octavo semestre, están más cerca. Entonces, tenemos que aprendernos esto porque en el momento que ustedes soliciten una tomografía, antes que llegue la tomografía, ustedes ya tienen que ir pensando, ¿no? Y no son muchas imágenes que tienen que pensar y caracterizar ya mentalmente, ¿no? Voy a recibir hematoma epidural, subdural, parenquimatoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, comenzar a caracterizar esta patología. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta acerca del tema? Creo que cuando ya lleguen ustedes al internado, van a reforzar más el conocimiento. ¿Por qué? Porque ahí están ya como ejerciendo ya su conocimiento, ¿no? Más que todo en la parte práctica, ¿no? En este momento les voy a compartir el enlace de la asistencia del día de hoy para que me la llenen. Un momentito. Ok. Ahí les compartí, ¿no? A través del chat del Zoom, los que tienen bebido en el escritorio pueden trabajar ya la asistencia.